Bueno, pues a mí me ha hecho especial ilusión porque han sido 3 meses sin poder vernos las caras y bueno, pues me apetecía volver a ver otra vez a la gente, al grupo, estar juntos y hacer una actividad que fuera del ámbito estrictamente futbolístico era un poco la idea que yo como entrenador tenía en mente, poder juntarnos en la naturaleza y hacer una actividad que nos sirviera pues para despejarnos y prepararnos a nivel mental también pues para esta nueva normalidad que se avecina. Teníem ganes ja de tornar a estar tots junts, de començar a entrenar un altre cop, però bueno, avui ha sigut un entrenament una mica diferent, que ens ha servit també per retrobar-nos, com ja he dit, i bueno, pues, a poc a poc començar a preparar el possible retorn. Bueno, jo crec que ha estat una trobada molt aprofitada per tots, ja que bueno, disposem d'un país molt maco i hem aprofitat el segon pic més alt, en aquest cas, el Casamanya, i bueno, ens hem pogut veure després d'un confinament llarg i jo crec que ens ha anat molt bé. Bueno, és un retrobament molt bo, ja que estem aquí amb l'equip, fem una mica de grup i per començar superbé. Ha sigut perfecte, no? Jo crec que des del primer dia que van dir que ens confinàvem, per part del club, tant com de míster, preparador físic, han preparat uns plans d'entrenament a casa perquè és on havies d'entrenar, supercorrectes, super ben preparats i molt content també, la veritat. Bueno, nosaltres hem de continuar el planning que hem tingut fins ara individual, no? I ara a poc, progressivament hem d'anar sumant una miqueta de càrrega, no? per prevenir lesions i bueno, aquest ha estat un molt bon entrenament per estirar cames i començar a moure bé tot el cos. La veritat que content després de més de 13 setmanes sense veure a tots els companys, retrobar-los i fer una activitat diferent per començar a activar el cos, no? Que després de 13 setmanes és complicat tornar a la normalitat, no? I fer una preparació adequada per una competició. Crec que és una cosa que s'hauria de fer des de tots els equips, és que molts equips han seguit aquesta feina, però per part nostra ja anem més enllà i crec que és important pensar i vetllar per la salut tant nostra com de tots els integrants de la Lliga Nacional, no? No sería sincero si no hablara del buen trabajo que el club está haciendo hasta aquí. Creo que estamos en el mejor club de Andorra, sin duda alguna, con una organización fantástica. Y yo y mi familia nos hemos sentido siempre seguros por las condiciones que el club nos ha dado, por el apoyo que nos ha dado durante el confinamiento, por la preocupación que ha demostrado hasta ahora con la salud de los jugadores y de sus familias. No, absolutamente. O sea, el Inter no de ahora, sino ya hace tiempo que se viene destacando como un club serio, que trata de hacer las cosas de la mejor manera posible, lo más cercano a lo que es la profesionalidad. Y en ese sentido estamos muy satisfechos de la respuesta que está teniendo el club hacia nosotros, no solo en el tema de infraestructura, sino también incluso a nivel económico. O sea, tenemos una seguridad que nos da mucha tranquilidad. Hay gente con familias y pues bueno, que de alguna manera todo este tipo de iniciativas por parte de la directiva pues ayuda, ¿no? Ayuda a que el jugador solo esté para centrarse en su trabajo, que es jugar al fútbol.